A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Buenas tardes. En Macmillan Profesional les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea y pone a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo brindarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante el curso en línea como el que presentamos el día de hoy. A continuación, les presentamos a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Paola Hernández Trejo. Es maestra en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Panamericana Ciudad de México, licenciada en Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con 2 especialidades en Gestión y Desarrollo de Capital Humano por la misma universidad. Ha dedicado más de 10 años de su vida a colaborar en el desarrollo de capital humano y actualmente se desempeña como docente universitario. Certificada como coach ontológico, imparte talleres para distintas audiencias, enfocándose principalmente en el manejo de emociones, definición de propósito de vida y autoconocimiento. Cuenta con los certificados de Explorer y Practitioner para la metodología y herramientas Point of View enfocadas en el desarrollo humano. Le damos una cordial bienvenida a la maestra Paola y pues adelante, Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Este taller tiene como principal objetivo el que podamos revisar a qué retos se van a enfrentar ustedes o a cuáles se están enfrentando ustedes como docentes de adolescentes, ¿no? Principalmente. Y vamos a platicar sobre algunas técnicas que nos parece que les van a ser de gran utilidad para poder gestionar de mejor forma al momento de que estén impartiendo clases o estén interactuando con docentes y esto pueda ayudarles a, pues a generar un aprendizaje significativo a lo largo de sus clases. Esta va a ser así va a estar estructurada nuestra sesión. Primero vamos a platicar un poco sobre cómo es el adolescente, a qué se enfrenta el adolescente, para ellos, qué significa la autonomía, por qué es tan importante que veamos la raíz tal cual de dónde está depositado esta importancia para ellos, cómo la ven ellos, cómo la perciben ellos desde su edad, desde su experiencia y demás. Y vamos a finalizar la sesión compartiéndoles algunas técnicas que les van a ayudar a mantener buenas relaciones con los adolescentes, sino a mantenerlas, a crearlas. Y en dado caso de que se necesite corregirlas, seguramente alguna de estas técnicas les van a ayudar. Al final, ustedes saben que nosotros como docentes terminamos siendo una influencia en sus vidas, entonces es muy importante que aunque tengamos experiencia trabajando con los docentes, con nuestros estudiantes, pues consideremos algunas de las cosas que les vamos a compartir en este taller que seguramente les van a ser de mucha utilidad. Entonces, quisiera iniciar preguntándoles, vamos a contestar esta pregunta, ¿cómo es el adolescente? Y algo que no podemos negar nosotros es que alguna vez nosotros también fuimos adolescentes. Entonces, quisiera que en este momento pudieran recordarse cómo eran cuando tenían entre 10 y 19 años, 13, 15. Recuérdense en esos momentos, piensen
cuáles eran los pensamientos que tenían, qué emociones tenían en ese momento, si en algún momento se ven ustedes reflejados como los adolescentes con los que hoy están trabajando, con los que hoy están, a los que están enseñándoles y con los que interactúan. Piensen en 1, 2 o 3 palabras, cómo se podrían definir. Piensen si eran adolescentes que no les gustaban las normas o que solo les gustaban algunas, que no les gustaba que les dijeran qué tenían que hacer o si disfrutaban que les dijeran qué hacer, pero si se metían en sus recámaras o si les decían cómo organizar sus recámaras, ustedes ya no se sentían tan cómodos. Piensen si eran de esos adolescentes a los que se les daban fácilmente el establecer amigos, eran sociales, eran carismáticos, o si eran un poco más introvertidos, les costaba trabajo decir lo que pensaban o lo que sentían. Piensen también si al recordar ahorita están haciendo clic con algunos de los adolescentes que hoy, que actualmente les imparten clases. Entonces, al momento de hacer esta reflexión, lo que me gustaría muchísimo es que pudiéramos ponernos un poco en el lugar de ellos, recordando que nosotros alguna vez fuimos adolescentes también, y que si bien en el momento en el que nosotros fuimos adolescentes, aunque era otro tiempo, aunque habían otras costumbres, aunque habían otros pensamientos, es innegable que los adolescentes viven en un momento de mucho caos, de muchas preguntas, de mucho cuestionar. ¿Okay? Entonces, fíjense que en las imágenes vamos a ver justo si se identifican con alguno de ellos, si, como les decía, si alguno de estos adolescentes se les da, si eran más novieros, si se les daban las relaciones humanas, o si por el otro lado les gustaba estar rodeados de personas o de amigos, si para ustedes lo más importante era justo relacionarse con esos amigos que querían y que estimaban, o si por el lado... por otro lado, entonces eran de los adolescentes deportistas que toda su mente y toda su concentración estaba en realmente perfeccionar la técnica, ¿no? De cualquier deporte que hayan practicado. O si eran de los adolescentes que les gustaba mucho estudiar, pero también se llevaban al límite porque estudiaban muchísimo. En fin, cada uno de nosotros sabemos bien cómo éramos. Si no recuerdan ahorita, usen un par de segundos más para intentar recordar con qué adolescente, piensen en su adolescente y traten de traerlo hoy para que podamos vernos en ellos. Entonces, vamos a hablar de algunos datos específicos. Al hablar de estos datos nos va a ayudar mucho a situarnos en qué momento están pasando los adolescentes con los que interactuamos. Entonces, la adolescencia, según la OMS, es el periodo de crecimiento y desarrollo humano. Entonces, se da entre los 10 y los 19 años. Esto significa que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Entonces, imagínense, no estamos dejando ir a los niños que éramos y le estamos dando la bienvenida a adultos, ¿no? Y con la adultez vienen responsabilidades, vienen obligaciones. Entonces, como se trata de una de las etapas de transición, pues esto significa que ahí vamos a consolidar muchas cosas que no sabemos, cosas que no conocemos, cosas en las cuales ni siquiera tenemos noción de cómo vamos a hacer. Entonces, estamos en medio, como adolescentes estamos justo en medio. Entonces, estamos dejando de ser algo, acuérdense, por eso es que hay muchos adolescentes que disfrutan también el jugar mucho, el practicar deportes, hay otros que se inclinan más por el lado de establecer amistades. Entonces, en esta época de transición se caracteriza, porque hay un crecimiento acelerado hay un ritmo acelerado, de crecimiento y muchos cambios, no solo físicos, también intelectuales. Entonces, en esta época justo la adolescencia, solamente en cambios es superado solamente por el que viven los lactantes. Entonces, en realidad esta fase de crecimiento y de desarrollo, aparte de venir con muchos cambios biológicos, también marca el comienzo de la pubertad y justo va así como el banderazo a la adolescencia, ¿ok? Entonces, en números es así. Entonces, vamos a ver algunas expresiones de un
típicas de un adolescente. Si no me sale tan bien, al menos imaginen cómo son las respuestas que reciben de los adolescentes con los que interactúan hoy. ¿Ok? Ahora, estas son algunas. Voy a empezar a trabajar, ¿sí? Se van a enfrentar justo entre que son niños y están cambiando a ser adolescentes, pues van a vivir experiencias de desarrollo. Justo cuando van a empezar, justo cuando dejamos de ser adolescentes, vienen más responsabilidades en nosotros. Entonces, en esta etapa justo de voy a empezar a trabajar, pues vienen obligaciones junto con este momento, ¿ok? Ahora, también es importante ver, vamos a ver la siguiente, voy a salir solo con mis amigos. Entonces ellos están buscando esa independencia social. Ellos ya son capaces de decidir con quién se llevan mejor y prefieren estar con sus amigos más que estar con nosotros como familia. Piensen cuando estábamos en esa edad entre los 10 y 19, si no era realmente vital para nosotros salir y convivir con nuestros amigos. Es más, si por alguna razón nuestro papá, nuestra mamá o nuestros abuelitos, quien sea que nos haya cuidado, nos castigaban las salidas, sí o no, era terrible para nosotros. El que nos privaran de convivir con nuestros amigos era de las peores cosas que nos podían pasar. Entonces, es importante entender esto, que los adolescentes solo van a pues se centran en querer salir con sus amigos, ¿ok? Ahora hay otra cosa importante, es que ya quieren ganar dinero porque quieren vestirse como quieren, ¿no? O quieren al menos complacerse en ciertas cosas que ven que los adultos tenemos, esos privilegios que nosotros vamos adquiriendo, pues lo único que les falta entender y hacer clic es justo en, pues sí, el dinero no cae de los árboles, ¿no? Ni se da en macetas, al contrario. Se trabaja para obtener lo que queremos, ¿ok? Entonces, ahí realmente él lo que quiere es definir su identidad propia, en definir cómo se quiere vestir, qué imagen quiere proyectar, ¿ok? Ahora, también es importante que con ese despertar, pues también vienen otro tipo de obligaciones y de un descubrimiento de cómo poder mantener relaciones con sus pares, con gente de su misma edad. Entonces, cómo establecen relaciones va a tener que madurar a volverlas más de adulto, más de lo que perciben de la gente que crea una influencia en ellos. ¿Okay? Ahora empiezan a entender o se dan cuenta de que hay ciertos privilegios que ven en los adultos como el beber, ¿no? Entonces tienen sus primeros contactos con esos vicios que son socialmente aceptados, ya sea beber o sea fumar, y lo ven divertido porque se prueban a sí mismo el conocer esos nuevos límites. Entonces al hacer eso, pues también no alcanzan a percibir por completo que se están poniendo en riesgo, ¿okay? Y al final, pues se justifica, ¿no? Diciendo, pues todo el mundo lo hace. Es más, ¿quién no ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado cuando nosotros queríamos intentar algo nuevo que sí le comentamos a nuestra mamá o a nuestro papá o a quien nos cuidaba, que nos dijera, bueno, pues sí, no importa que sea socialmente aceptado, no importa que todos lo hagan, ¿no? O sea, a mí el que me importa eres tú. Entonces, justo en esta época, nos dicen constantemente, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, todo el mundo lo hace, pero no necesariamente porque todo el mundo lo haga, lo vas a hacer tú. Entonces, son más influenciables porque quieren intentar nuevas cosas, porque quieren probarse a sí mismos que son capaces de correr esos riesgos, ¿no? Entonces son más manipulables. Entonces, en todas estas expresiones, cómo nos muestran cómo es su realidad, no estoy diciendo que tengan que ser comportamientos aceptados, simplemente es para entender en dónde se ubican y cuáles son las cosas que a ellos les preocupan y cuáles son las situaciones en las que se sienten más cómodos o no. Muy bien, entonces, ahora, para la edad adulta, pues se van produciendo varias experiencias que van ayudando a que se consolide un desarrollo, aunque la adolescencia es un sinónimo de que van a crecer de manera acelerada y muy constante. También hay una etapa de riesgos donde ellos van decidiendo qué riesgos tomar. Entonces,
el seguimiento que nosotros les demos o la influencia que nosotros creemos en su vida no solo viene de casa, no solo viene de sus papás, nosotros también somos modelos a seguir para ellos, puede tener una influencia determinante, ¿no? Entonces, en esta época es muy importante que veamos que si bien sus prioridades están centradas en mantener amistades y consolidarse desde el punto de vista social, pues también hay que entender que porque son influenciables y porque son un poco arriesgados, sin tomar en cuenta muchos pues, peligros a los que pudieran exponerse, pues hay que mantener un ojo abierto, ¿no? No porque nos toque cuidarlos, simplemente por saber que están probándose a sí mismos hasta dónde pueden llegar. Entonces, más allá de la maduración física y sexual a la que ellos se están enfrentando, pues esto les está dando las bases para empezar a ser independientes social y económicamente. Entonces, el desarrollo de su identidad, de definir quiénes son, hacia dónde van, qué les gusta, cómo les gusta hacer, cómo les gusta proyectarse, se toma una influencia, toma una importancia considerable. Entonces, al hacer esto, pues también están definiendo qué tipo de adulto quieren ser y muchos de ellos se enfrentan a muchas influencias que no necesariamente los van a llevar hacia donde a nosotros nos hubiera gustado, donde a nosotros nos hubiera gustado verlos. ¿Okay? Entonces también su capacidad de razonamiento abstracto pues también empieza a crecer al momento de consolidarse como adultos. Entonces ahora que nosotros entendemos cómo son los adolescentes, es muy importante que podamos ahora revisar algunas técnicas. Estas técnicas nos van a ayudar mucho a poder mantener buenas relaciones con nuestros estudiantes. Les voy a decir que antes de comenzar con las técnicas, piensen en una situación que estén teniendo o hayan tenido con algún adolescente y que esta situación les haya generado algún conflicto, ¿okay? O que por tener esta situación con ellos, justo se estén enfrentando a un problema, ¿okay? Entonces, piensen justo en una situación que les esté generando un problema con algún estudiante. ¿Okay? O piensen en alguna en la que se hayan sentido, en la que hayan percibido que no hubo una solución adecuada, les hubiera gustado manejarla de otra forma. Ya que tengan esta situación, bueno, vamos a revisar que estas situaciones se pueden dar sin lugar a duda, y más ahora que estamos en un ambiente virtual, pueden suceder constantemente. No importa que no estemos cara a cara, sino se da por la misma interacción en la que estamos teniendo con nuestros alumnos. Entonces, las técnicas lo que tienen de importante es que siguen unos pasos que son muy sencillos y haciendo estos pasos nos puede ayudar a situarnos en lo que es importante, que es la solución. Cuando estamos inmersos en una situación de conflicto es muy complicado y ustedes seguramente si ahorita ya tienen una situación en la mente y ya pensaron y tal vez me hubiera gustado que esta situación se solucionara de esta forma, que tuviera este resultado, hoy que ya los sentimientos y las emociones bajaron, ya que no están totalmente puestos en esa situación, ya la pueden pensar. Entonces, cuando seguimos una técnica, nos ayuda mucho a hacer eso, como a calmar los ánimos, a centrarnos en lo que es importante, que es resolver el tema de momento. Cuando estamos en el salón de clases, podemos resolver, cuando estamos cara a cara con nuestros estudiantes, muchas de esas situaciones se pueden resolver ahí, podemos atenderla, pero cuando estamos a distancia y lo que nos une es una cámara, pero no estamos a su lado, entonces el confortarlos, el atenderlos, el hacer esa atención personalizada se ve mermada. Ahora, entonces, con estas técnicas vamos a ver algunas que son 100% aplicables a ambientes virtuales y otras que podríamos ir adaptando también. Entonces, con las técnicas, también vamos a ver algunas, vamos a abrir la posibilidad de tener preguntas que nos van a invitar a reflexionar y a pensar en soluciones que nos ayuden a al menos gestionar esa situación, ¿sí?
Y en las diapositivas vamos a ir encontrando justo la técnica así organizada, la situación a la que nos vamos a enfrentar, la técnica que nos va a ayudar a solucionarlo, algunas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar y finalmente la ficha técnica que nos va a ayudar mucho a poder entender concisamente cómo está, esta técnica. ¿Okay? Ahora, vamos a intentar, vamos a ver, vamos a intentar esta situación. Imagínense que llega un estudiante con nosotros y nos dice que su compañero no se conecta a las sesiones y que no está cumpliendo con su trabajo. Entonces, esta situación, si es virtual o no es virtual, nos pasa constantemente cuando hacemos asignaciones de trabajo en equipo, que a veces el trabajo en equipo no necesariamente ellos están eligiendo con quién quieren trabajar. Nos enfrentamos a esto, ¿no? Nos enfrentamos a que con quien les toca trabajar, al final no lograron poder conciliar, no lograron que esa persona trabajara en equipo. Y entonces ya viene el problema y ya llega a nosotros. Entonces, en esta situación, si ponemos al alumno y les decimos, oye, ve y háblalo con él, ya lo intentaste hablar con él o con ella, tal vez ese alumno le conteste, bueno, este es mi problema, ¿no? Si yo me conecto, no, pues a ti qué te importa, ¿no? Al final es mi problema y hasta que la maestra o el maestro no me diga, yo no lo voy a atender, ¿no? Entonces, ahora, alguien más puede tomar partido y decir, no te dejes, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que él quiera, ¿no? Y entonces, al final, estamos en una situación donde no somos intermediarios, somos a veces espectadores, pero nos toca meter mano para poder resolver una situación así, ¿ok? Entonces, esta técnica se llama gracias, ¿ok? En la técnica de gracias, vamos a ir un poquito más allá. En esta técnica, no solo vamos a acusar o a reportar, no solo vamos a gestionar que el alumno entienda que su reporte es importante, pero vamos a manejarlo de una manera en la que al decirle gracias por la atención, vamos a poder empujarlos a que resuelvan sus propios problemas. Una de las cosas que les importa mucho a los adolescentes es justo eso, sentir que son autónomos y que son responsables. Entonces, si nosotros decimos, oye, fulanito me dijo tal y me dijo que tienes este problema, ¿por qué no lo haces? Estamos poniendo en evidencia a alguien más y les estamos quitando de sus manos el poder resolver la situación. ¿Okay? Entonces, al simplemente decir, oye, gracias por decírmelo, ¿no? Podríamos avanzar con una pregunta de decirle, bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? ¿No? O resuélvelo y cuando lo resuelvas, pues ya casi me dices, ¿no? Para no entrar en conflictos que no necesariamente nos toca a nosotros resolver. Entonces, lo que es importante que vamos a ver en la siguiente diapositiva es qué es lo que deberíamos estar pensando como profesores, ¿no? O qué está pasando por nuestra mente, ¿no? Entonces, al llegar la queja a nosotros, yo les sugeriría ver, bueno, qué está buscando el estudiante, con cómo se está comportando, qué es lo que me está mostrando. ¿Quiere acusar, quiere reportar o quiere solucionar? ¿Okay? La siguiente pregunta sería, bueno, ¿y si al final me está diciendo algo y él está persiguiendo, tiene un objetivo con esto, ¿cuál sería, no? ¿Qué está buscando al comportarse así, al decirme esto, ¿sí? La siguiente nos va a hablar de yo como profesor, ¿cómo puedo orientarlo para que entonces si no tiene claro qué tiene que hacer, lo pueda lograr? ¿Okay? Si les dejamos esa responsabilidad de resuélvelo, ¿no? De una forma ordenada, de una forma respetuosa, y dándoles esa responsabilidad vamos a poder hacer más. Ahora, en nuestra siguiente pregunta, ¿cómo podríamos mejorar la interacción de este grupo con esta estrategia?
tendríamos que preguntarnos si al recibir una acusación, si al recibir un reporte y nosotros atenderlo, vamos a mejorar la situación o no. Ahora, y la última pregunta que nos tenemos que hacer es, yo como profesor, ¿qué quiero solucionar en esta situación? Al final, a nosotros como docentes, lo que nos tiene que preocupar y lo que tenemos que atender es cómo solucionar la situación a la que nos enfrentamos. Si bien procuraremos no hacer una interacción directa, sino habilitarlos de las herramientas para que ellos puedan también solucionar esos problemas, ¿en dónde quedo yo como profesor al meter mano o al recomendar o al decir o al ser parte de una situación así? ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver el resumen de la técnica. Entonces, el nombre de la técnica se llama Gracias. El propósito es que los estudiantes justo manejen sus propios problemas y que no busquen solo recibir la atención. O sea, porque una vez que nos quejamos, queremos atención. Que no solo busquen recibir la atención al tratar de meter dificultades a otros compañeros, ¿no? Por decir, fulano de tal está haciendo tal. Y las acciones que yo debo seguir como profesor es escuchar tranquilamente, no emitir ningún juicio y dar las gracias, decir, oye, gracias por lo que me estás diciendo. Y posteriormente, si considero necesario, pues hablaré con el estudiante que requiere orientación. Si no, entonces hay que dejar en sus manos el que puedan resolver esta situación. ¿Okay? Entonces, esa es la situación, la primera técnica. Ahora, ¿cómo resolveríamos? Vamos a ver esta situación. Es un viernes, sabemos que nuestra clase es la última del día, es la más pesada, ya todos estamos por desconectarnos de la sesión y de repente recibimos el mensaje que está justo ahí en la pantalla, ¿no? Estamos viendo el chat y dice, Mariana y Oscar son novios y se besan. ¿Algún otro estudiante está compartiendo eso en el chat? Y Mariana está justo diciendo, bueno, déjenme en paz, ¿no? ¿A ti qué te importa? Y toda esa interacción está pasando en nuestro chat, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en una situación así? Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Antonio, yo como maestra, ¿no? Voy a interactuar. Antonio, tú siempre estás molestando a tus compañeros, deja de escribir. Y Antonio contesta, yo no estoy escribiendo, maestra. Y yo contesto como maestra, además de que molestas, sigues escribiendo. Si no dejas de escribir, te saco de la sala, ¿no? Entonces, en una situación así de abrumante, vamos a ver esta técnica que se llama dirigirse a la situación. Entendamos que pues en ese momento está pasando eso en vivo, a todo color. Entonces, sin tener mucho detrás, estamos actuando nosotros como, al menos en este ejemplo, estamos actuando como profesores. Entonces, la esencia de la comunicación va a ser efectiva cuando nos dirigimos a la situación y no a la personalidad de quien está involucrado. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a hablar de lo que está pasando y no de lo que está haciendo esa persona o ese estudiante. Entonces, si recordamos en el chat, decía Antonio, tú siempre estás molestando a tus compañeros, ¿no? Y obviamente cuando nos dicen algo que va directo a nosotros, ¿cuál es el comportamiento que tenemos, al que recurrimos constantemente? Pues nos vamos a defender, ¿no? Vamos a sacar las uñas y vamos a decir, no, yo no soy, ¿no? Entonces, ese es en el primer paso. En el siguiente paso, para dirigirnos a la situación, habría que cambiar el enfoque de la comunicación, de lo que nosotros vamos a decir como profesores, vamos a centrarnos en lo que está pasando y en la solución, en lugar del carácter del estudiante, en lugar de cómo se está comportando el estudiante. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros de esta situación? Que estén usando el chat de forma inadecuada, que dejen de hacerlo, o solo atender uno de los problemas que están ahí, ¿no? Con nosotros. Entonces, al seguir este principio en el aula, nos va a servir para mejorar la relación justo entre docente y alumno. Si hay algo que tengas que resolver uno a uno con uno de los estudiantes, bueno, ya lo haces en privado, ¿sí? Ahora bien, algo que nos puede servir también en esta situación en particular es recordar, ¿no? Brevemente, cuáles serán como las reglas básicas del uso del chat, ¿no? Entonces ahora,
vamos a analizar cómo se siente ante esta situación nosotros, cómo nos sentimos ante esta situación. Bueno, entonces vaya, veo que hay mensajes que no corresponden a la sesión, necesitamos centrarnos en la información de la clase. A partir de este momento, los mensajes que escriban solo me llegarán a mí. Ahora veamos nuestra siguiente pregunta. Primero vamos a ver cómo nos sentimos. Después, cómo podemos orientar de acuerdo a esta estrategia justo que estábamos revisando y considerando la situación en la que estamos ahorita inmersos. Después vamos con nuestra siguiente pregunta, ¿cómo mejora la interacción del grupo con esta estrategia? Es decir, ¿cómo va a mejorar lo que está pasando ahorita en el aula? ¿Cómo voy a lograr que mis estudiantes de nuevo se conecten a lo que es importante? Ya sea que les voy a decir la tarea porque estamos cerrando o ya sea porque es una hora pesada. ¿Cómo voy a lograr eso? Y que la atención se centre en que están aquí conmigo para aprender y no para otra cosa, porque si le damos más importancia a lo otro, entonces se va a desviar la atención de lo que es importante para nosotros. Entonces, realmente esta estrategia nos va a servir. O sea, si yo me centro en cómo solucionarlo, en no acusar, en no nombrar, en no hablar de cómo se está comportando Antonio, que es quien está en el ejemplo, ¿mejorará o no la estrategia, la interacción que estamos teniendo con nuestros alumnos? Y por último, nos vamos a preguntar, ¿qué quiero solucionar justo con esta situación? Entonces, ahora sí, si volvemos a leer los mensajes del chat, nos van a hacer mayor sentido. Una vez que se dan esos mensajes de son novios y demás, entonces, si ahí justo en no te metas, no seas chismoso y demás, tú estás viendo el curso de la conversación y marcas eso sin decir quién fue, y hacemos justo lo que venía como sugerencia en el siguiente slide de, oigan, veo que estamos recibiendo mensajes que no son tan adecuados, vamos a centrarnos ahorita en lo que es importante. ¿Okay? Entonces, a partir de este momento, los mensajes que me escriban solo me llegarán a mí, es decir, les diste confianza para que usaran una plataforma, para que usaran un recurso. No vas a nombrar culpables, no vas a detenerte a ver quién tiene la razón o no. Simplemente lo que te importa es que el chat no se use para esos medios, porque eso te va a distraer de tener tu clase en tiempo y forma, ¿no? Entonces, justo con esta estrategia nos puede ayudar mucho también a nosotros a calmar, ¿no?, los ánimos cuando vemos que está una situación que nos está también bloqueando el transmitir conocimiento, el tener pues la atención de nuestros estudiantes aquí, ¿no? Es tan preciado el tiempo que podemos tener de ellos y que estén totalmente concentrados y vinculados, que al hacer esto vamos a quitar de nosotros también una distracción, ¿sí? Y hay muchas plataformas hoy en ambientes virtuales que nos permiten justo modular qué tipo de mensajes sí se pueden dar entre participantes o si solo los recibe el hospedador o quien es responsable de la reunión. ¿Okay? Ahora bien, en nuestra siguiente diapositiva vamos a ver, deme un segundito, si ya llegamos a una solución, entonces ahora vamos a ver una situación más. ¿Ok? ¿Me ayudarían con la presentación? Muchas gracias. Denos un segundito para poder poner de nuevo la presentación. Vayan pensando, ¿no? Al final, toda la información que estamos recibiendo nos va a ser de mucha utilidad justo en los ambientes, ahorita lo que nos enfrentamos, ¿no? Ahorita que ustedes están uno a uno con sus alumnos y seguramente al ratito, en unos minutos que abramos el chat, muchos de ustedes nos van a estar compartiendo algunos ejemplos de situaciones en las que o no han encontrado una solución viable o es recurrente y entonces eso está haciendo
que no necesariamente estén encontrando una solución efectiva. Entonces, con lo que nos vayan compartiendo un poquito más adelante, vamos a ver cómo alguna de estas técnicas que hemos revisado, ya hemos revisado 2, vimos la de gracias y ahorita vimos la técnica de no estar señalando, ¿no? Vamos a concentrarnos en la solución de la situación, en lo que está pasando, cómo detener justo ese momento más que en otro aspecto que puede desviarnos de lo que es importante. Acuérdense que el foco de nosotros como docentes es resolver la situación a la que nos estamos enfrentando. Todos los detalles de cómo se dé esa interacción, la verdad es que no van a sumar, ¿no? Nos van a complicar y hasta nosotros mismos como docentes nos pueden empujar a que nos enganchemos en la situación y más que vernos concentrados en lo que es importante, que es que aprendan con nosotros, que rompamos, que podamos darle la vuelta a los retos que nos enfrentamos al conectarnos con ellos vía remota, nos vemos enfrascados en situaciones que es más, se salen de nuestro control muchas veces, ¿no? Entonces, hay que guardar la calma y créanme, estas técnicas les van a ayudar muchísimo a poder lograrlo. Entonces, déjenme voy ahora a intentar compartir la presentación para ver la última técnica que tenemos y así seguir avanzando con nuestra presentación. Entonces, cerramos esta técnica. Entonces ahora vamos a ver el resumen de la técnica que acabamos de ver, que se llama dirigirse a la situación. En esta técnica, lo importante, el propósito de ella es que nos concentremos en la situación y en la solución del problema que está pasándonos, ¿sí? Y la acción que debo seguir o que debo tomar es describir lo que sucede, tal vez haciéndonos esas preguntas que venían en la diapositiva de dónde está la solución, cómo puedo lograr gestionar esto, qué puedo hacer en dónde está lo importante en la solución o en lo que está haciendo Antonio, fulanito, sutano. Y así al enfocarnos nos va a ayudar a ser muchísimo más efectivos, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar sobre la autonomía, ¿ok? Y recuerden que la autonomía es una de las situaciones, es un valor, es algo que es un motivador. Disculpen, me estaba buscando la palabra que podía describirlo. Es un motivador y que no solo a los adolescentes les apasiona tener, que no solo a los adolescentes les gusta tener. Está estudiado, está totalmente probado que los estudiantes, que las personas que trabajamos, que ya formamos parte de una compañía, es uno de los motivadores intrínsecos que más peso tienen cuando nosotros pertenecemos a una organización. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo que nos motiva de manera interna, con lo cual conectamos y que nos ayuda a nosotros a poder hacer más. Cuando estamos motivados, hacemos muchísimas cosas más. Entonces, la autonomía viene con mucha responsabilidad. Se confunde a veces con el libertinaje porque los adolescentes, digo ahorita adolescentes porque estamos hablando de ellos, pero también pensemos en nosotros. La autonomía nos ayuda a tomar, nos ayuda a hacer más, porque justo con esa responsabilidad, al saber que al hacer cosas van a venir consecuencias, me gusten o no, entonces puedo decidir y actuar, ¿ok? Entonces la autonomía es uno de los temas más críticos y en los que podríamos en los que podríamos centrarnos nosotros como docentes de adolescentes. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Les pido por favor que de las oraciones que van a ver en su pantalla, identifiquemos qué intención tienen las siguientes frases. Las vamos a ir revisando juntos, no se preocupen. Al final es practicar y ver cómo podríamos cambiar la comunicación que tenemos con nuestros docentes justo ahorita, que es de manera virtual, y nos va a servir de mucha práctica ya cuando regresemos al salón de clases, ¿ok? Entonces, la opción A es, imaginen en un salón que hay mucho ruido, ¿no? No están cerrando micrófonos y demás. La opción 1 es justo decirles, el ruido es molesto, ¿no? O la segunda es con todos los signos de exclamación y con toda la fuerza, todos apaguen su micrófono ya. Entonces, ¿cuál de las dos
está buscando solucionar el problema y cuál de ellas está buscando, si bien apagar el fuego, la situación en la que estamos, generar un sentimiento de no tanto colaboración o de seguir una orden. Entonces, si bien las dos tienen la intención de hacer notar que el ruido es molesto y eso impide que la clase se dé con un flujo continuo y que se garantice el aprendizaje, se comunica de distinta forma, ¿cierto? Y yo se los digo, yo se los comparto. Para mí también, al momento de estar con mis alumnos, y si a algunos se le ve el micrófono, y ahorita que estamos en casa compartiendo todos espacios, se escucha el perro, se escucha el papá en la conferencia. Entonces, eso, crean o no, aunque estemos súper concentrados tratando de dar clase, nos puede llegar a distraer. Entonces, una invitación más enfocada a las técnicas que vimos sería usar la opción A. El ruido es molesto, les pido por favor que apaguen sus micrófonos, o ahorita voy a silenciar todos los micrófonos y quien quiera participar, por favor, le quita mute y entonces me dice qué piensa o participa. Ahora vamos a estas dos opciones. La primera, la lectura está en el libro de ciencias. Imagínense que un alumno nos está preguntando dónde está lo que íbamos a leer, ¿no? Y la otra es dar una instrucción precisa, ¿no? Saquen su libro, busquen la página 36 y lean lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas dos va a generar autonomía en ellos? ¿La primera o la segunda? ¿Ok? Si al final queremos que conecten en nuestra clase y también nos interesa que hagan un poquito más, justo cuando eres autónomo, tú tienes en tus manos el poder decidir qué quieres hacer. La autonomía justo se define así, tener el control de lo que quieres hacer en tu vida, tener el poder de decidir qué hacer. Entonces, si estás poniendo atención y dices que la lectura está en X libro, no necesariamente tendremos que decirles en qué página está. Si empezamos a hablarles de una manera en la que ellos también tomen esa responsabilidad de ir un poquito más lejos, y ya dijimos que está en el libro de ciencias y no necesariamente les tenemos que dar la página, porque si están siguiendo el hilo de la clase van a saber que está entre la página, por decir 30 y 40, pues es un ojeo rápido de páginas, ¿sí? Si seguimos acostumbrando a los adolescentes para decirles exactamente las cosas, cuando lleguen a prepa y cuando lleguen a universidad, son adolescentes y son casi adultos que no necesariamente saben leer, ¿sí? Se los damos casi todo así en la boca y listo, ¿sale? Otras dos opciones. Me siento mejor al hablar con ustedes viéndolos. A mí también me da pena, pero hagámoslo juntos. Y la segunda opción es, prenda su cámara o le pongo falta. Entonces, esta es una de las situaciones más recurrentes a las que yo me he enfrentado como docente y sé que ustedes también. El que tengan control sobre el tener prendida o apagada la cámara, que viene de un hecho de privacidad también, ¿no? Causa muchos conflictos. Entonces, si bien a veces no vamos a encontrar las palabras adecuadas o el enunciado que los invite a seguir la norma, lo que sí podríamos hacer es pedírselos o sugerírselos o nombrarlos de una manera que genere en ellos la reflexión y la conciencia más allá de ser impositivos. Miren, al final las dos van a tener un efecto, pero lo que queremos generar en ellos es que decidan qué es lo mejor para ellos también. Si les pones falta y tienen un límite de faltas, pues pueden hasta inclusive manejar sus faltas, ¿no? Llevarse ese límite. A decirles tal cual, ¿no? Oye, oigan, a mí también me cuesta trabajo estar frente a la cámara. De hecho, no me gusta cómo me ve en la cámara, pero si nos vemos unos a otros va a ser muchísimo más sencillo que puedan ver cómo me siento. A mí también me gustaría mucho ver cómo se sienten y demás. Hagámoslo juntos. Yo prendo mi cámara y ustedes prendan su cámara. Entonces, al poder ir identificando cómo referirnos a ellos, cómo dirigirnos a ellos, vamos a poder ir mejorando cómo establecer esa relación con los adolescentes. Acuérdense, los adolescentes están en contra de la autoridad, ¿no? No les gusta que les digamos qué tienen que hacer, por un lado, pero por el otro también, si se los decimos, no vamos a lograr generar esa autonomía que tanto les gusta y que necesitan, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para promover la autonomía? Ya lo sabemos, ¿no? A los adolescentes buscan esa independencia y no les agrada seguir órdenes. Aunque a veces, como les decía,
Si no les decimos las cosas, está en la página 12, en la esquina superior derecha, hay ahí como una incongruencia, ¿no? Pero al final del día, si les damos esa autonomía y les damos, como en el ejemplo del libro, está en el libro de ciencias, ya saben que vamos, la clase pasada estamos en la página 25, hagan cuentas, ¿no? Busquen en dónde está la lectura. El primero que lo tenga me avisa y empieza a leer. Entonces así les vamos a dar esa independencia de irse probando ellos mismos cómo quieren ser. Se sugiere también que puedas proporcionar, darles nosotros oportunidades para que tomen decisiones independientes. Recuerdo ahorita que yo soy una profesora muy fuera de lo común, ¿sí? Me refiero a que a mí me importa mucho que mis alumnos aprendan realmente, que tengan aprendizajes significativos, que si se pueden llevar a aplicarlo pronto en su vida, recuerden mi clase, por eso más allá de un protocolo. Yo entiendo que hay muchas cosas que cumplen un protocolo y que al cumplirlo crean hábitos, ¿sí? El seguir normas, el convivir en una sociedad, el vivir en un corporativo, el trabajar en un corporativo y demás. Pero, por ejemplo, a mí me ha resultado muchísimo más efectivo decirles, ¿no? Oye, necesito que hagas un resumen con tus propias palabras, no quiero ver definiciones del libro, que me digas qué es lo que entendiste. El formato elígelo tú. A mí no me importa si me lo vas a mandar en PowerPoint, si me lo mandas en Word, si quieres hacer un cuadro de texto, haz lo que quieras. Lo que quiero es saber qué aprendiste y qué tomaste de ahí. Entonces me encuentro, cuando hago ese tipo de invitaciones a mis alumnos, les doy la oportunidad de que ellos decidan con qué formato se sienten más cómodos. Lo único que les pido es que se entienda, se lea, que pueda comprender el mensaje. Sí les llego a decir, oye, no más de 2 hojas, ¿no? O 5 hojas o 3 hojas. Margen no muy estrecho, sino que dé campo a que puedas escribir. Les puedo dar esas cosas, esas indicaciones, pero al final el resultado es muchísimo más enriquecedor para mí, porque también me dejan ver más cosas de ellos, me dejan ver en qué ambiente se sienten tranquilos y cómodos hablando, ¿sí? Y te llevas muchas sorpresas, ¿eh? Cuando les dejas abierto eso y les dejas en ellos la decisión, te sorprende de ver que siempre hay alguien, y ustedes lo saben, siempre hay estudiantes que van más allá. El que te entrega, aunque tú les pediste una hoja blanca, el que te entrega con el dibujo, el que te entrega con la gráfica. Entonces, permitimos que ellos hagan uso de esas, que empiecen a tomar decisiones. Cuanta mayor autonomía les brindemos, pues hay más aceptación de las consecuencias de sus acciones. Ahora, esto es algo que les tenemos que decir constantemente, ¿no? ¿Quieren libertades? Bueno, entonces si quieren esas libertades, entonces entiendan que vienen con responsabilidades. Lo que decidas, sea lo que sea, va a traer una consecuencia. Y esas consecuencias no necesariamente nos van a gustar, pero vienen acompañadas de, entre más conscientes los hagamos de este hecho, van a estar muchísimo más pendientes de ver qué decisiones tomar, porque saben que lo que hacen va a venir con algo, ¿okay? Ahora, las decisiones a las que se llegan como parte de este proceso comunicativo tienden a disminuir el desafío, a reducir la resistencia y a afianzar la colaboración. Una de las habilidades blandas que piden las organizaciones hoy en día y que se ve que va a ser una tendencia que se quede por muchos, muchos años. Y piensen que los adolescentes que tienen, si ahorita están entre 10 y 19 años, pues están entre 10 y 4, 5 años de ser económicamente activos. Entonces se van a enfrentar eso en las empresas. La colaboración es una de las habilidades blandas que las empresas están pidiendo. Y eso, claro, se forma también en casa, ¿no? Son influencias positivas que tienen, pero también viene mucho de lo que aprenden en la escuela. Entonces, la colaboración va más allá de un trabajo en equipo, ¿sí? De divídanse en equipo, sino viene de generosidad, de compartir conocimiento y demás. Entonces, en los proyectos que les asignen, si tienen oportunidad, denles chance de que colaboren entre ellos, de que realmente los vean a ustedes como modelos de compartir información, de compartir aprendizaje, y así se van a motivar, se van a sentir muchísimo más conectados con su materia, van a entrar emocionados de verlos, emocionados de estar con ustedes y de poder aprenderles lo más que se puede en esos momentos. Entonces, sí es muy importante que veamos que la autonomía, si bien viene de mucho conocimiento también de nuestros estudiantes. Esa es nuestra responsabilidad como docentes, identificar cuáles son las cosas que le gustan a la mayoría sin dejar a la minoría fuera. Va a ser una herramienta que nos ayude muchísimo, ¿okay? Entonces,
vamos a analizar cómo nos sentimos cuando nos damos, cómo se sienten cuando le dan una orden a un adolescente. Hay adolescentes que lo reciben bien, hay adolescentes que funcionan muy bien, ¿no? Ahora, pensemos esto. Así como en nuestros salones logramos percibir diferentes personalidades, pues también hay diferentes intereses. Entonces hay estudiantes que les gusta seguir la orden, hay estudiantes que no. Hay estudiantes que viven en ambientes muchísimo más restrictivos donde buscan un escape en nuestro salón de clase. Entonces, analicemos cómo se sienten cuando le dan una orden y por qué esta técnica va a ser adecuada para nuestros adolescentes. Piensen en todo lo que hemos estado platicando sobre justo autonomía, sobre responsabilidad, ¿no? Ese choque que hay entre me están diciendo lo que yo tengo que hacer y no necesariamente es lo que a mí me gusta escuchar, aunque sé que lo tengo que hacer, pero no me gusta, ¿sí? Y también analicemos cómo va a mejorar esta técnica la interacción con el grupo. Si asignamos roles, si asignamos proyectos distintos, qué tan enganchados se van a sentir con el contenido de la clase, cuánto más van a conectar. Entonces, esta técnica se llama promover la autonomía. Su propósito es descubrir lo que se espera que suceda y puede utilizar un lenguaje descriptivo y no impositivo, ¿sí? En cuanto usamos el T al final de cualquier verbo, le estamos poniendo, va una orden ahí, entonces se recibe de manera distinta. Sí, pruébenlo. Hoy hagan un ejercicio súper rápido, concreto, y los que tengan hijos o quienes convivan con adolescentes o que tengan a un joven cerca, pídanle, pásame tal cosa o me podrías pasar tal cosa, por favor, y van a ver cómo la reacción es diferente. ¿O crees que puedes hacer esto por mí? Es muy diferente. Yo tengo casi un adolescente y créanme que cuando le digo a él, oye, lávate los dientes, en lugar de, oye, ¿podrías por favor lavarte los dientes ya? O hazlo, ¿podrías por favor dejar de hacer lo que estás haciendo y lavarte los dientes? El resultado es totalmente distinto. Me cuesta trabajo a veces, ¿no? Pero es muchísimo más efectivo decirles así, si le ponemos el té, le estamos dando una orden, muévete, no, apúrate, se recibe distinto a nivel cerebral, se recibe distinto a nivel emocional y al final sí, el propósito es el mismo, hacer que hagan lo que nosotros estamos procurando conseguir en nuestra clase, pero se percibe de forma distinta y eso, en lugar de crear resistencia, como decía nuestra diapositiva pasada, en lugar de que sea un desafío para nosotros, en lugar de que sea también pesado para nosotros, vamos a estar abriendo otras puertas en donde los estudiantes nos van a percibir también distinto, nos van a ver muchísimo más cómodos en nuestro rol. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre el marco educativo para formar en la autonomía. En realidad, el desarrollo de la autonomía pues, significa llegar a ser capaces de que podemos pensar por nosotros mismos con un sentido crítico, teniendo en cuenta pues, muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Entonces, hay una moral heterónoma, y esta moral heterónoma habla de que el bien y el mal se solucionan de acuerdo con las reglas establecidas y la voluntad de las personas con autoridad. Es decir, que cuando nos enfrentamos a un problema o hay una situación que no se pudo resolver, por eso hay leyes, por eso hay jueces, por eso hay personas que lo van a resolver cuando no hay una conciliación. Y la moral autónoma habla justamente de que el bien y el mal lo determina cada individuo a través de la reciprocidad. Cada uno de nosotros fuimos formados como personas, como futuros profesionistas y adultos que van a contribuir a la sociedad y nosotros tenemos un criterio propio sobre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, la coordinación de ambos puntos de vista es lo que nos va a dar un sentido muchísimo más claro de lo que es la autonomía, perdónenme. Entonces, Piaget señala justamente que la autonomía aparece con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es lo suficientemente fuerte para hacer que el individuo siente el deseo de tratar a los demás como a él le gustaría ser tratado. Entonces, y justo esta autonomía moral aparece cuando la mente considera necesario un ideal que es independiente de cualquier presión externa. Es decir, cuando nosotros vemos conceptualizada que podemos disfrutar de esta autonomía sin miedo a actuar, sin miedo a una represalia, sino por el simple hecho de querer hacer lo correcto, de querer actuar de acuerdo a los estándares que nosotros hemos establecido para nosotros, pues la autonomía fluye de manera orgánica. Entonces,
Y aparte se va entendiendo, porque cuando tú como adolescente vas entendiendo que puedes tomar ciertas decisiones, algunas te van a salir bien, algunas te van a salir mal, pero eso te va dando ánimos de perfeccionar tu sentido crítico, de poder decir esto sí, esto no. Va alimentando la autonomía y entonces vamos creando adolescentes autónomos, pero también responsables, no libertinos, no los que hacen lo que hacen por el mero placer de hacerlo. O sea, dejamos de lado, quitamos la parte de hedonismo. Entonces, no voy a disfrutar nada más, puedo hacerlo, pero en mi autonomía de decidir a dónde quiero ir, qué quiero hacer y qué identidad estoy formando para mí, estamos afianzando un conocimiento más pleno de ellos como persona, ¿sí? Ahora, solo para cerrar justo con esta diapositiva, la moral heterónoma se refiere a las reglas de la autoridad, las reglas que los adultos ponen sin consultarme, es decir, algunas que a nosotros mismos como adultos ni siquiera nos preguntaron, están ahí, las tenemos que acatar y hacer. Tan sencillo como cuando aprendemos a manejar, un porcentaje pequeño de la población que maneja conoce completamente el reglamento de tránsito. Ahora, eso no nos exime de que lo tenemos que cumplir. ¿Nos gustan las reglas que están ahí? No necesariamente. Nos preguntaron, oye, ¿te gustaría dejar de darte vuelta a la derecha continua? Tal vez no. Sucede y así es y lo tenemos que cumplir. Y las reglas que quiero seguir. Entonces me doy cuenta que es mejor para todos seguir las reglas. Me permiten convivir en una armonía más justa, más equilibrada, dentro de una sociedad, que es que una sociedad puede ser nuestro propio salón de clases, aún en un ambiente virtual. Y así, pues todos podemos ponernos de acuerdo en lo que realmente nos interesa y en lo que podemos seguir. Ella es Charlotte. Vamos a, perdóneme, le di antes seguir. Vamos a ver un último video. Este video me gustaría mucho que lo tomaran como reflexión. Cuando termine el video vamos a comentar un poquito sobre eso juntos, ¿ok? Ella es Charlotte. Tiene 16 años, está en segundo medio y pololea con un compañero de curso. Últimamente las cosas no han ido bien para ella. Sus padres pelean mucho, ha bajado sus notas y más encima su pololo decide terminar con ella. Para colmo, se entera que él anda con otra alumna del colegio. Con todos estos problemas, está cada vez más triste, angustiada y todo le molesta. Se encierra en su pieza, escucha canciones tristes, llora y piensa que nadie la comprende. Ya no da más. Todo lo ve gris y piensa que nada tiene solución. De pronto, Charlotte recuerda una conversación que tuvo con la psicóloga de su colegio. A veces las emociones nos sobrepasan y no nos dejan pensar ni actuar correctamente. Para esos momentos podemos recurrir a las 5 estrategias para regular emociones. Al estar más tranquilos, podemos pensar y actuar mejor. La primera estrategia es distraerse. La segunda estrategia es relajarse. La tercera estrategia es apoyarse en alguien. La cuarta estrategia es utilizar el humor. Y la quinta estrategia es hacer actividad física. Así, cuando ocurre algo que la pone mal y siente que las emociones la están sobrepasando, Charlotte recuerda las 5 estrategias para regular sus emociones. Entonces se siente más tranquila y puede pensar y actuar mejor. Muy bien, entonces ahora ya casi cerramos, quisiera que pensaran en la experiencia que recordaron al inicio y decidan si alguna de las técnicas que compartimos con ustedes hoy podrían serles útiles para poder resolver de una forma distinta la próxima vez que se enfrentan a esa situación o si todavía está en curso, si les puede ayudar a tener un mejor resultado. Y si es necesario, pues les pediría que la adapten a las circunstancias que tenemos hoy, ¿no? Y a los lineamientos que también les permitan hacer las instituciones que ustedes representan, ¿ok?
Ahora vamos con nuestras conclusiones. Me parece muy importante que con las técnicas que hoy les compartimos pudieran darse también la oportunidad de ir, de hacer algo distinto a partir de mañana, ¿no? Podrían intentar, como parte de un compromiso, escribir en lo que estamos resolviendo dudas y preguntas, algo en lo que ustedes quisieran intentar a partir de mañana, mañana que tengan sus clases nuevas o empezando el lunes, algo diferente que quieran hacer, que quieran intentar. La mejor manera de intentar es hacerlo hoy, ¿sí? Acuérdense que la diferencia entre un día y día 1 es decidir hacerlo. Entonces, los invito a que hagan un compromiso, que escriban algo que están dispuestos a hacer. Al final, estas técnicas son sugerencias. Ustedes van a ir adaptando qué técnica les va a servir mejor. Ustedes, mejor que nadie, conocen a sus alumnos con los que hoy están interactuando y que interactúan con ellos de forma continua y durante mucho tiempo. Y creo que al final el concepto de autonomía es algo que nos gustaría mucho que se quedaran con ustedes, de qué manera desde su rol podrían empujar a que los adolescentes empiecen a ser muchísimo más autónomos, con un sentido de responsabilidad, que al final eso, el beneficio no nada más va a ser para ustedes en clase, también va a ser para ellos en un futuro que van a estar formando parte de una población económicamente activa, o sus sueños están colgados de que sean más independientes, como vimos, económica y socialmente. Entonces, por mi parte es todo, pero me quedo para poder ver si tienen algunas dudas o preguntas. Sí, bueno, ya tenemos el chat abierto. Vamos a ir leyendo los comentarios, las preguntas. Entonces los invitamos para que nos pongan sus conclusiones. Y bueno, pues esta pregunta que hacía Paola de si hay alguna situación que identificaron que pudieran ustedes resolver con todas estas estrategias que fue Paola compartiéndonos, pues también nos gustaría mucho que las pudieran compartir con nosotros y las vamos leyendo. Y bueno, pues ya tenemos la maestra María del Carmen, nos da las gracias. La maestra María de Jesús nos dice, creo que la búsqueda de la autonomía debe ser un compromiso constante. Voy a esforzarme para detectar todas las áreas de oportunidad para trabajar en ello. Muchas gracias. La maestra Ana María, muchas felicidades por el tema. El maestro Roberto, bueno, creo que se quedó incompleto el texto. La maestra Adriana, me gustó mucho la conferencia. El maestro Salvador, muchas gracias. La maestra Deyanira dice, la situación de la cámara es muy familiar para mí. Las estrategias son muy útiles y me ayudaría a hacer una lista para tenerla cerca de mi lugar de trabajo. Exacto, sí, como ir haciendo estas estrategias. La maestra Ani nos dice, estuvo todo muy bien, disfruté mucho e implementaré las estrategias vistas hoy. Muchas gracias, maestra Ani. La maestra Ana María, a partir de mañana lo pondré en práctica. El maestro Gerardo nos dice, quedan muy claras las estrategias, ya solo queda hacerlas prácticas de acuerdo a cómo se presentan en nuestro salón. Exactamente, maestro Gerardo. El maestro Isauro, gracias por la información. La maestra Deyanira, enfocarme a la situación, no a la persona. Eso es muy importante. La maestra Graciela, totalmente de acuerdo en promover la autonomía. Es lo que busco como docente de bachillerato. Las estrategias de la técnica 3 son muy concretas, exactamente. La maestra Laura Vargas, ser más empático porque no sabemos por cuál situación estén pasando. Muchas veces pensamos que es flojera y nos olvidamos de que a veces son los hermanos mayores que se encargan de los demás hermanitos o tienen que trabajar, exactamente. Y ahorita que están ahí reunidos con la familia, pues como bien lo comentabas, Pao, no sabemos en qué circunstancia estén, ¿no? Así es. Y el creo que maestro Ignacio. Sí, adelante, adelante. No, solo quería decirles que creo que al final, al practicar la empatía con ellos, también la vamos a practicar con nosotros mismos. Entonces va a ser como un círculo muy bueno que les va a permitir descubrirse viendo más allá en sus alumnos. Muchas gracias. El maestro Ignacio, la responsabilidad en los jóvenes es un punto muy importante. La maestra Guadalupe, muy adecuadas las herramientas, gracias.
La maestra Laura Martínez, muy interesante, muchas gracias, ya que las estrategias van acorde a la edad en la que están viviendo nuestros alumnos, exactamente. La maestra María de Jesús Martínez, estoy de acuerdo en que la amabilidad es crucial, nunca la debemos perder. Sí, exactamente, luego nos gana la emoción. La maestra Carmen, gracias, creo que quedó muy claro y si me permite reflexionar en cómo mejorar mis técnicas en clase. Qué bueno, maestra Carmen. La maestra Roxana, muchas gracias. Y sí es importante la comunicación con los adolescentes. El maestro Cruz Alberto, gracias por todas las técnicas. El maestro Cruz Alberto Osorio, la maestra Rosa Aura, debemos enseñar a manejar la autonomía a nuestros adolescentes. La maestra Laura, gracias por la ponencia. La maestra Aleida, muchas gracias, muy interesante lo que nos comparten. Mucho más porque tengo un hijo adolescente. La maestra Claudia Díaz, gracias por el tema que nos expusieron. La maestra María de Lourdes, muy interesante el tema, técnicas, propuestas muy claras. Nos pide bibliografía, dice, ¿nos podría dar bibliografía para profundizar? Pues no tengo a la mano, les quedaría muy mal, pero no sé si después podríamos compartirles algo cuando se publique el video, Lidia. ¿Se podría o no lo sé, la verdad? Sí, yo creo que podríamos buscar por ahí algunas estrategias. Algunas de estas estrategias las modificamos, las hicimos pues justo para la adolescencia, aunque vienen muchas, más bien las ajustamos en tiempo, porque las recuperamos de este sitio que se llama Constrúyete, que ahí tienen, algunos de ustedes lo conocen seguramente, ahorita les pongo en el chat el sitio web, porque trae un fichero muy importante de muchas estrategias para trabajar todas las habilidades socioemocionales. Entonces, de ahí recuperamos algunas que fuimos adaptando por los tiempos, porque queríamos algo que fuera muy concreto para ustedes, muy tratando de solucionar estas situaciones que se nos presentan todos los días las clases. Entonces, pues de ahí fueron la mayoría, pero sí, junto con el video, igual y podemos enviarles algunas otras y les pongo el enlace en el chat. Así que bueno, pues sí, también lo incluimos. Muchas gracias. El maestro Agustín, cuando requiero que un estudiante conteste o que haga una conducta que es normalmente correcto, siempre utilizo la leyenda, apóyame por favor en esto. Trato de hacerlo partícipe de algo o que me está haciendo un favor, como darle esta connotación de me está haciendo un favor, nos dice el maestro Agustín. También pueden cerrarlo como puedes, ¿no? Me gustaría mucho que participes o que me digas algo al respecto. ¿Podrías? ¿Puedes? Entonces así casi no saben que lo estamos poniendo en una encrucijada donde nos van a decir, sí, claro, sí puedo, ¿no? Es más, si no puedes, mentalmente te empujas a decir, sí puedo. Entonces es muy bueno. Gracias. El maestro José David nos dice muchas gracias. Muy importante hoy en día, pues no sabemos qué hay detrás de cada estudiante. La maestra Miriam Rangel, muchas gracias por el tema. Es un aliciente saber que no estamos solos. La maestra María Isabel, gracias por sus estrategias. El maestro Alfonso, la técnica de la autonomía es muy efectiva para los problemas diarios que se enfrentan día a día. La maestra Nancy, muchas gracias. A partir de mañana trabajo en promover la autonomía en mis adolescentes. La maestra Miriam, excelente contenido. Saludos. La maestra Adriana, promover la autonomía me parece muy bien. Difícil, pero muy buena. El maestro Mauricio, muchas gracias. Es una buena ayuda para nuestra clase diaria. La maestra Carla nos dice gracias por las estrategias. La maestra Mayra, excelente presentación, clara, precisa y muy útil para esta adaptación. La maestra Susana, muy enriquecedora la plática. Debemos esforzarnos para entender a los chicos, pensando siempre que nosotros no nacimos de este tamaño. Exactamente. Muchas gracias. El maestro Juan Francisco, está muy bien el enfoque. La maestra María Contreras, gracias, muy acertada la técnica de dirigirse a la situación. Me ayudará mucho, incluso con papás, exactamente. La maestra Marcela, hola, buenas tardes. ¿Cómo lograr que mis alumnos sepan que es importante ser autónomos? Soy docente de secundaria y ellos no quieren ser así, quieren todo en la mano. Bueno, primero yo les sugeriría, profesora, que
que primero usted se ponga un límite en compartirles información, que los lleve a descubrir qué tienen que hacer. Por ejemplo, si le pone las instrucciones concisas, precisas, descriptivas en la plataforma que use para comunicarse con ellos y le hacen preguntas sobre eso, refiéralos a dónde está la fuente. Profesora, no escucho, no sé cuál es la página, revisa por favor el posteo, ¿sí? Revisa dónde está la actividad. Entonces los va a ir empujando a que lo hagan. Otra cosa es decirle, oye, ¿a ti te gustaría? Pregúntenle, ¿no? Entonces, al hacer una pregunta proyectiva, les va a ayudar mucho a hacer esa conciencia de, oye, si tú tienes, si necesitas algo y yo necesito que me ayudes, y al pedirte exactamente lo que necesitas, ¿crees que me estás ayudando? Me estás dando las cosas ya hechas. ¿Te gustaría? ¿Te gusta sentirte así? Entonces, al hacer preguntas de ese tipo, logramos un nivel de conciencia muchísimo más profundo en ellos. Ahora, otra pregunta que nos sirve mucho es, ¿a ti te gusta decidir qué hacer con tu día a día, ¿no? ¿Te gusta decidir cómo portarte, cómo ser? Entonces, ¿por qué no haces uso de eso para hoy tomar esto y resolverlo tú por ti mismo? ¿Por qué no te llevas allá? Inténtalo. Entonces, sí, no le van a haber muchos beneficios porque ser autónomo viene con responsabilidad y la responsabilidad viene con obligaciones. Y las obligaciones es la monedita que pagamos por ser adultos. Entonces, el cambio es difícil. Entonces, imagínense, están dejando de ser niños que no tienen obligaciones ni responsabilidades o no tantas y cambian a un rol donde las van a tener más. Entonces, si los dejan decidir pequeñas cosas, van a empezar también a ser muchísimo más autónomos, ¿no? Yo no voy a decidir esto por ti, pruébalo, decide tú. ¿Okay? Creo que podría ayudarle, profesora. Gracias, Pau. La maestra Carla nos pregunta, ¿cómo reaccionan los adolescentes a las consecuencias que no les agrada? Bueno, yo creo que más que cómo reaccionan, ¿qué hacemos? Creo que es la pregunta. Claro, bueno, es que hay que entender que las consecuencias no necesariamente sabemos cuáles son. Si nosotros les explicamos claramente cuáles son las consecuencias, logramos un grado de conciencia y de claridad en ellos también. Entonces, si les decimos, si no hacen esto, o vamos a llegar a un acuerdo todos. Si esta va a ser la consecuencia para el que no prenda la cámara, entonces todos tenemos que estar de acuerdo en eso. ¿Están conmigo o no? Entonces, sí, la consecuencia es, no sé, que te desconecte 15 minutos, que te deje un trabajo extra, en fin, ustedes van a decidir, ¿sí? Con ellos, haciéndolos parte. Y al final, pues no nos van a gustar las consecuencias, vamos a sentir resistencia, es normal. Si vamos a tener que hacer algo que no nos gusta, pero es como una consecuencia de algo que no hicimos, por supuesto que van a estar resistentes. Ahora, la clave es ser consistente, ¿no? Ser consistente y decir, ok, esta es la consecuencia, debes cumplirla porque todos llegamos a este acuerdo, ¿sí? Entonces, claro que se van a mostrar inclusive ajenos, ¿no? De por qué tengo que pasar, por qué yo, ¿no? Entonces van a cuestionar y es normal, pero es parte de enseñarlos a entender de enseñarlos a que las decisiones que toman tienen consecuencias. Gracias. También nos pregunta la maestra Norma, ¿cómo puedo motivarlos para que se den cuenta de lo importante que es ser autónomo? Enseñándoles los pequeños logros que tienen al ser autónomos. Por ejemplo, si les dejan abierta la posibilidad de que ellos decidan en qué formato usarlo, premienlos por eso, o sea, díganselos, reconózcanselos. En el reconocimiento viene también el afianzar y el reforzar un comportamiento bien aprendido. Entonces, cuando hagan algo bien haciendo uso de esa autonomía, díganselos, háganselos saber, ¿sí? No demos o sea, no subestimemos lo que gracias, qué buen trabajo hiciste, me encantó lo que hiciste, qué bueno que te animaste a ser distinto, qué bueno que estás siendo autónomo, el efecto que puede tener en las personas. Es muy positivo y refuerza y los alienta a seguir haciéndolo. Gracias. Bueno, aquí ya la maestra, una de las maestras, se me perdió en el chat, pero una de las maestras ya nos ayudó a poner la dirección, la maestra Patricia, Laura Patricia ya nos ayudó. Navéguenlo, trae muchas opciones, pero hay un espacio donde trae específicamente todas estas fichas que les comento que son estrategias para trabajar la educación socioemocional y todas las estrategias las adaptamos de ahí, las adaptamos pensando en esto que les comentábamos, de que fueran algo concreto y pues para que resolvamos algo rápidamente, ¿no? Porque, bueno, estas estrategias que están aquí, pues son toda una dinámica donde, bueno, pues se hacen
otro tipo de actividades, pero acá buscábamos que fuera algo para resolver en concreto. Pues hay muchas felicitaciones. El maestro Alejandro nos pregunta, ¿cómo sancionar a alguien o a algún chico que sin querer pudiera soltar una mala palabra en una sesión? Le damos el beneficio de la duda, como se dice, escuchamos o buscamos reportarlo o sancionarlo. Bueno, creo que sí es una conducta reincidente, ¿no? Y es alguien que constantemente dice malas palabras o se expresa de mala manera. Hay que atenderlo personalmente. Ahora, si en el momento de la clase se le sale, como relata usted, profesor, que se ve que fue sin querer, ¿no? Y que fue una expresión más que una manera de ofender, entonces yo lo que haría es, ¿me puedes repetir lo que dijiste? ¿Estás seguro de lo que dijiste? ¿Crees que es adecuado lo que dijiste? Y ya, no hacer más, ¿sí? Y ya al final de la clase, si vemos que fue una palabra demasiado altisonante, demasiado ofensiva, sí, platicarlo uno a uno, ¿no? Y decirle, es muy importante que te conduzcas de una manera como platicamos desde un inicio en la clase o en las reglas de nuestro salón, que debe ser, yo puedo entender, todos somos humanos y nos equivocamos, pero creo que va a ser muchísimo mejor que te retes a llevarte a no usar esas palabras cuando estamos interactuando en clase. Al final rétate a buscar un sinónimo, esa expresión la puedes decir de otra manera, entonces mañana me traes 3 sinónimos de esa palabra altisonante que dijiste y empieza a usarlas para que se te quite el decir esa grosería, ¿no? Es una forma como de decirle, rétate a ser diferente, rétate a ser distinto, ¿no? Y todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, ¿no? Sin sancionarlo por una primera vez, ¿no? Si es algo recurrente, pues yo creo que sí, ahí valdría la pena decirle amablemente siempre, oye, esta palabra no tiene una connotación positiva en el salón de clase, ¿no? En lugar de sumar, está entorpeciendo y no te está ayudando, ¿no? Gracias. Bueno, la maestra Margarita nos dice que está muy de acuerdo con el consejo. El maestro Alejandro nos agradece la respuesta a su pregunta. La maestra Mirna, muchas gracias. Paola, muy interesante porque se supone que lo sabemos, vaya, el cómo reaccionar, pero en estos momentos se nos olvida con la misma presión o ansiedad que como ellos estamos experimentando. Y es que me parece que en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo, tenemos la presión de manejar una aula a distancia, ¿no? Que de pronto tiene sus retos, pero al mismo tiempo, pues estar con la docencia y atender a los estudiantes y buscar el nivel educativo, ¿no? Entonces sí implican retos, ¿no? Sí, Importantes. es muy complicado, o sea, también nosotros somos humanos y entiéndanse, también eh, están ustedes siguiendo un plan, están a distancia, se están retando a dar sus clases de diferente forma, tienen una planeación totalmente distinta, aparte tienen que cuidar muchas cosas a la vez. Entonces sí, es normal que se sientan abrumados, así como estamos pidiendo hoy en esta ponencia que cuiden a los adolescentes, que hagan un poco más por ellos, ustedes también deben hacer cosas por ustedes. Tómense un minuto, miren, es mejor que en una clase cuando no está fluyendo digan, regreso en 15 segundos y en esos 15 segundos respiren y reconecten con ustedes a que el resultado sea algo que no puedan reparar, ¿no? Entonces, dense también el chance. Ustedes, entre más humanos se muestren con sus alumnos, también ellos les están enseñando el ser humildes, el reconocer sus propios errores. Todos somos humanos, todos estamos bajo la misma presión. Eso no nos justifica, pero sí nos debe ayudar a buscar soluciones. Y ustedes son los primeros que deben apapacharse, centrarse, respirar, y demás, ¿no? Claro. La maestra Patricia Vidales nos dice, excelente ponencia, gracias por los consejos y técnicas. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que el alumno sí está haciendo la actividad en tiempo real si al pedirle que abra la cámara y él no quiere y no lo hace, aún pidiéndole de buena manera y educadamente? Bueno. Miren, a mí lo que me ha servido mucho cuando doy clases y necesito que estén interactuando conmigo, perdónenme, cuando manejamos ejemplos, uso sus nombres, ¿sí? Así de Patricia le va a decir a Yolanda tal cosa sobre tal tema, ¿no? Y entonces de lo que escuche entre Patricia y Yolanda, Alejandro le va a comentar a Pati tal cosa. Entonces los hago, como conectan con sus nombres, tienen que estar pendientes de. Esa es una. La otra es a la mitad de mi discurso, ¿no? Si estoy explicando algún tema, hago pausa, a veces no tan evidente, y pregunto, ¿no? Agarro mi lista y le pregunto, Margarita, ¿me puedes decir, por favor, cuál fue la definición que dije tal con tus propias palabras?
Y si no sabe, me salto y busco otra persona. Y así, entonces ellos saben que tienen que estar conectados. Es más, yo hasta les digo, fíjense cómo ha cambiado el que les impartimos clases. Les dije, a ver, quien me quiera usar de fondo musical, está bien, pero va a llegar el momento en el que me voy a dar cuenta. Una cosa es que no esté pendiente todo el tiempo, pero me voy a dar cuenta y va a ser muy decepcionante para ustedes quedar en evidencia. Entonces, conéctense. Si no quieres estar en mi clase, mejor ser responsable y no estés. Si vas a estar es porque estás conmigo. Algo que me ha servido mucho también cuando empiezo clase con ellos, o sea, cuando tomo un grupo nuevo, es justo fijar esas reglas de las que comentábamos. A ver, yo necesito que estés conmigo, que estés aquí, que me estés diciendo, ¿sí? Que no me digas sí, porque uses tu razón y me contestes. Si no puedes hacer eso, entonces va a ser muy difícil que estés en mi clase. Y mis exámenes, mis actividades tienen mucho esa tendencia de que ellos me digan lo que entendieron, que ellos, yo sé que hay temas que sí se pueden, hay temas que no, pero al momento de la clase eso me ha sido muy efectivo, nombrarlos por su nombre, estar yo súper pendiente, si veo que alguien no quiere prender la cámara porque no está participando, decirle, entonces, ¿estás de acuerdo que yo ahorita podría asumir que no estás trabajando? Si estás trabajando, dame señales de que lo estás haciendo. Déjame tranquila, de saber que estás aprendiendo conmigo. Y ya. Claro, gracias, Pau. Eh, bueno, dice el maestro Javier Ponce, por primera vez en esta generación usarán la tecnología de manera positiva. Es muy interesante lo que logran o lo que lograrán en algunos años. Sí, bueno, a lo mejor no podemos generalizar, ¿no? Porque hay muchas evidencias de que hay chicos que pues ya la tenían usando y hay evidencias de que la estaban usando bien. Nosotros a veces como docentes no estábamos tan cercanos. Yo creo que también nosotros tenemos que ser más flexibles, pero sí, estas tendencias que había de las generaciones eh, que usaban la tecnología o nacían ya con la tecnología, bueno, después ya algunas otras investigaciones decidieron que no era así, ¿no? Que lo que pasa es que tenían más cercano el acceso a esto, ¿no? Sí, y al final hoy se está comprobando que son herramientas que nos ayudan a aprender distinto, que nos van a ayudar a dar una mejor clase y nos están llevando a perderles el miedo también. Fíjense ustedes como antes, igual y hace 6 meses ni siquiera se veían dando clases así y hoy lo hacen y seguramente lo están haciendo bien. Entonces le estamos ganando a la brecha generacional en ese aspecto, ¿no? Exacto. También la maestra Norma nos dice, muchas gracias maestra Paula, ¿cómo se pueden generar la autonomía con los alumnos que no pueden conectarse porque no tienen los medios? Bueno, ahí. Sí, demanda muchísimo más de nosotros como profesores, ¿eh? La verdad es que sí, el adaptar el tema, la actividad para los alumnos que o no están disponibles o no tienen los recursos económicos o donde viven no tienen acceso, eh, creo que ahí mi sugerencia es ver qué tipo de compromiso está mostrando el alumno y también qué tanto en la escuela que nosotros estamos representando hay esa flexibilidad y adaptar ciertas cosas para que ese alumno o esos alumnos puedan tener un aprovechamiento de la materia. Al final, claro, entiendo que hay muchos temas que tienen que verse presencial, que se tienen que ver, perdón, de manera en vivo, ¿no? Pero ver qué se puede hacer. Y si es muy complicada la brecha y demás, entonces hacerlo saber a nuestros jefes para que entonces podamos buscar una solución en conjunto con sus padres o con quienes sean responsables de ellos, ¿no? Pero sí creo que va a demandar más, pero si nos interesa que el alumno aprenda y demás, podemos llevarnos a hacer un poquito más y que no quede fuera porque no tenga los recursos. Exactamente. La maestra Adi nos dice, gracias por la charla. A mi parecer falta que las instituciones también deben darse cuenta de que los alumnos necesitan independencia en el estudio y que debemos fomentar la misma sin saturarlos del trabajo, porque parece que el único objetivo en varios programas es solo que el alumno pase la materia. Estos temas ayudan a mejorar la perspectiva. Saludos. El maestro Javier nos manda saludos desde Monterrey. Muchas gracias, maestro Javier. La maestra Jessica también nos manda saludos, el maestro Hugo, excelente ponencia, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos muchas felicitaciones, Pau, y muchos agradecimientos. Nos saludan también de la UAL y trabajamos mucho con la parte del ser humano en los alumnos, pero también necesitamos el apoyo de los padres de familia, sí, por supuesto. Claro, solo hay que ver qué tipo de apoyo, ¿no? Porque al menos yo me he enfrentado
en que a veces como padres de familia entorpecemos su aprendizaje. No digo que todos, no digo que en todas las situaciones, pero qué apoyo necesitamos de ellos. Eso sería muy importante como definir, ¿no? ¿Para qué los necesitamos? Que se conecten en tiempo, que estén pendientes, en fin, hay que definir qué es ese apoyo. Pero claro, si no hay una armonía, es muy difícil que el alumno pueda aprender. Exactamente. La maestra Rubí de Tepeyac, la maestra Adriana desde Oaxaca, nos mandan saludos. El maestro Alfonso, felicidades y saludos desde Tijuana. Excelente ponencia y consejos de la maestra Paola. Además, muy guapa, con todo respeto. Gracias, profesor, qué amable. Y el maestro Francisco, saludos desde Torreón. Y bueno, pues si les parece, vamos a ir cerrando nuestra sesión para que pues también darles ya su espacio de la tarde. Y bueno, pues agradecerles también muchísimo de parte de Macmillan Profesional el que nos hayan podido acompañar. Bueno, siguen llegando felicitaciones. Recuerden, por ahí también en el chat nos preguntaban, el video les va a llegar directamente a su correo, a quienes todos estuvimos el día de hoy, llega directamente al correo en un periodo aproximadamente 15 días después. También si quieren responder e inscribirse a otros webinars que tenemos para ustedes, bueno, pues están en estos dos sitios. Si tienen código QR, lector de código QR, aquí los pueden descargar. Y bueno, si no, el sitio es Macmillan Profesional, los próximos eventos o ver los eventos anteriores. La grabación de esta sesión también la van a encontrar aquí. Entonces, bueno, pues para que lo puedan consultar, para quienes nos preguntaban que si lo pueden consultar, lo pueden consultar ahí. Y bueno, pues que puedan inscribirse a las próximas sesiones. Y les va a llegar, cuando cerremos la sala, van a encontrar una pantalla como esta. Así que bueno, pues nada más hay que darle continuar para que puedan ustedes seguir la encuesta. Y finalmente, bueno, estas son nuestras redes sociales para que puedan también seguirnos por Facebook, por Instagram, por YouTube, porque bueno, pues lanzamos muchas convocatorias o invitaciones para este tipo de actividades. Así que bueno, pues le agradecemos mucho a la maestra Paola que nos haya podido acompañar el día de hoy y pues les deseamos una bonita tarde a todos ustedes de parte de Macmillan Profesional. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias a todos.